Buenas noches. Para el día de hoy, bueno, vamos a dar continuidad con nuestro programa de tomografía de cráneo, en lo cual, bueno, como bien había comentado el doctor en cuanto al preámbulo, es un acercamiento a esas tomografías de cráneo patológica o las distintas entidades que vamos a poder identificar, diagnosticar y visualizar a nivel de nuestras imágenes tomográficas, ¿verdad? Que bueno, para la interpretación de la misma vamos a seguir un orden sistemático, va a ser de una forma ordenada, meticulosa. Se van a evaluar primeramente esas estructuras anatómicas en búsqueda de las anormalidades de relevancia clínica. A su vez también estas imágenes se van a visualizar en forma de espejo, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, es decir, lo que estamos visualizando a nuestra derecha corresponde a la izquierda de nuestro paciente y la izquierda representa la derecha de nuestro paciente. Por lo tanto, bueno, para dicha interpretación se establecen una serie de pasos dentro de la literatura como forma de, digamos, eh, algoritmo diagnóstico o como forma de evaluación clínica para evitar dejar zonas fuera de la interpretación, fuera del alcance de la visión del examinador y a su vez, bueno, para evitar, digamos, falsos diagnósticos o en su defecto, falsos negativos, ¿no? Donde principalmente, o el paso número uno que la literatura nos ofrece, es evaluar el parénquima cerebral. Vamos a iniciar con las convexidades, se desciende corte a corte, se mira el parénquima, la densidad que éste presenta, el patrón que giral de las masas y bueno, la atenuación que puede presentar en la misma, principalmente en búsqueda de efectos de masa, que básicamente es comprensión, la compresión ventricular, desplazamiento de la línea media y bueno, cambios en ocasiones de la densidad a nivel del tejido cerebral. En el paso número 2 vamos a ver que vamos a revisar el espacio subaracnoideo y los ventrículos que como bien habíamos visto en la clase anterior, vamos a visualizar esas cisternas basales, los surcos, la presencia a nivel también de los ventrículos, los espacios subaracnoideos, y bueno, básicamente vamos a ir en búsqueda de cambios de densidades que dependiendo del estadio en cual se encuentra la enfermedad o la patología que esté cursando el paciente, van a tener distintos tipos de densidades donde el signo característico o lo que estamos buscando son las hiperdensidades que sean correlacionables con la presencia de sangre a nivel de estos espacios. Con respecto a la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, vamos a ver esa sutil atenuación o cambio que va a existir entre la zona cortical y la zona medular. Vamos a tener que, bueno, vamos a intentar identificar esos cambios de densidad o patrones que estén, digamos, en malas, eh, cambios sugestivos de lesiones de ocupación de espacio o pérdidas de la densidad o en su defecto ver hipodensidades que respetan sustancia gris o sustancia blanca, que no toman la zona cortical en su defecto, porque bueno, eso nos va a poder catalogar, nos va a permitir o nos va a dar herramientas para poder catalogar la lesión y en la presencia de los distintos tipos de edemas que podemos presentar a nivel cerebral. En el caso de la presencia de sangre, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, sobre todo en la clase de anatomía, que veíamos que, bueno, existen espacios virtuales donde esta sangre puede localizarse y a su vez también en la zona intraparenquimatosa o dentro del parénquima cerebral. Entonces, principalmente lo vamos a buscar a nivel de los ventrículos, a nivel de la espacio subdural, el espacio epidural, a nivel de las meninges, a nivel de, bueno, de la aracnoides o su aracnoidea en este caso. eh, y en su defecto, bueno, vamos a tratar de
ver esos pequeños cambios que pueden haber de densidad en cuanto a si el sangrado no ha sido prominente o no es, digamos, en gran cantidad. Con respecto a los tejidos blandos, bueno, se evidencian o se evalúan meticulosamente en búsqueda, bueno, de cambios a nivel de la densidad de los tejidos blandos, especialmente a nivel de los globos oculares, senos paranasales o para la faringe, a nivel del cuero cabelludo en busca de hematomas o lesiones focales. En el caso de, bueno, las estructuras óseas, es la última parte que vamos digamos, estudiar dentro de nuestra tomografía, donde vamos a buscar lesiones a nivel de la bóveda del cráneo, lesiones que puedan estar desplazadas, comprimiendo, o que puedan estar presentando herniaciones de nuestra masa encefálica hacia esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué vamos o con qué vamos a continuar? Con básicamente las lesiones hemorrágicas o de hematomas que las diferentes que podemos evidenciar. La sangre tendrá, como ya lo mencioné, distintas densidades según el estadio o tiempo de evolución, como en esta imagen que traigo a colación de la literatura, donde podemos ver claramente cómo existe una hiperdensidad en esas hematomas que son subdurales, que se presentan, bueno, de forma aguda, como existe una hiperdensidad que es bien delimitada con lo del este, mm, con respecto a la sustancia gris, sustancia blanca o el parénquima cerebral, vemos cómo existe ese efecto de masa que si acercamos un poco la imagen, vemos cómo la línea media se está desplazada por la compresión que genera de forma extrínseca a la lesión del hematoma subdural, ¿no? Con respecto a las lesiones isodensas, vemos cómo acá hacen referencia que aproximadamente al mes, estos son lesiones subagudas donde la densidad va a ser muy similar a la del parénquima cerebral. Sin embargo, vamos a ver distintos signos como el hecho de, como podemos ver, cierto desplazamiento de la línea media, compresión de los ventrículos, que son característicos de lesiones de hematomas subdurales, ¿no? Con respecto al crónico, ya bueno, ya el cambio de densidad se torna hacia lo hipodenso y es una fase, bueno, en la cual existe la reabsorción de este tipo de lesiones. Como vemos, bueno, a nivel del hematoma epidural, como en la imagen podemos ver, una lesión bastante hiperdensa, es decir, con respecto a al parénquima cerebral. Sin embargo, es ligeramente más hipodensa, es decir, o presenta menos densidades como en referencia a la del hueso, por lo cual podemos delimitar que la lesión se encuentra principalmente delimitada entre la bóveda craneana y el parénquima cerebral, ya que no impresiona que comprometiera dicho componente como el parénquima. Vemos como a la derecha vemos de manera gráfica cómo podemos localizar dichas lesiones y tomando en consideración la sutura lamboidea y la sutura coronal, y en su defecto la colección sanguinolenta que está presente en el mismo. Continuando con ese hematoma subdural, bueno, lo vamos a definir como es esa acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides. El antecedente de trauma no siempre es evidente y bueno, tiene una forma de media luna, o sea, forma de banano, que también describe la literatura. Cruzan las suturas del cráneo, pero están delimitados por las reflexiones durales. Suelen no generar efecto de masa ni desviación de la línea media y se debe generalmente a las venas del puente. Aunque se describa que generalmente no realizan efectos de masa en la imagen como podemos ver a nuestra izquierda, la lesión a nivel del hematoma subdural está generando cierta compresión a nivel del ventrículo
que podemos ver si comparamos la imagen que se ofrece del hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho, como uno de los ventrículos se encuentra comprimido con respecto al otro. A su vez, bueno, en relación a la hemorragia solanoidea, vemos que, bueno, la hemorragia se encuentra en el espacio de la ainoides y la hipía madre. Causa más común es el trauma. Y bueno, sin embargo, pueden ser espontáneas, como en el caso de los aneurismas. Ocupan generalmente la cisterna de la base. Y bueno, como podemos ver, está la hiperdensidad que ocupa básicamente todos las fisuras o surcos que están presentados a nivel encefálico, pero principalmente aquellas en las cuales están en estrecha relación como eh, la cisterna conjuntamente con los ventrículos y a su vez, bueno, con los espacios que presenta a nivel encefálico, ¿no? Entonces, la cisterna, bueno, son espacios de líquido y que se hacen parte del espacio subaracnoideo. Se encuentra el ambiens, que rodea el mesencéfalo, el supracelular, que está a la altura de la silla turca, el cuadrigeminal, que son las adyacentes a la lámina de la cuadrigémina, y la silviana, que es a través de superficie insular y dentro de la cisura de Silvio. Entonces, aquí podemos ver una cisterna basal, un ventrículo lateral, los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo en relación con el cerebelo. Y bueno, vemos como en la imagen a la izquierda, anatómicamente, vemos que ninguna de las estructuras está tomada, o por lo menos a simple vista no podemos evidenciar que existan lesiones a nivel de esta zona. Sin embargo, existen estas estructuras que siempre tienen que ser evaluadas para garantizar la misma, ¿no? Con respecto al hematoma intracraneal, como podemos ver en esta imagen, son imágenes hiperdensas, bien localizadas, que se encuentran principalmente a nivel de la médula, y muy poco hacia la corteza cerebral. Esto, bueno, viene dado principalmente por el daño que pueda presentarse a nivel del endotelio, ya sea por aumentos en la presión arterial, que, bueno, las crisis hipertensivas pueden expresarse en este tipo de este tipo de patologías o síndromes, en los cuales, bueno, el paciente tiene déficit neurológico agudo, presenta cefalea y puede tener en su interior imágenes en las cuales vemos hematomas intracraneales. En el caso del borramiento de los surcos cerebrales, vemos que, bueno, también es posible ver signos como del aumento de la presión intracraniana, como el hecho del edema, y cuando es más prominente de lo habitual, se sugieren cambios a nivel de lo involutivo. Entonces, vemos aquí como no hay gran diferenciación entre la presencia de sustancia gris y sustancia blanca, y vemos que también están comprimidos los ventrículos laterales, que, bueno, básicamente ahí hacen referencia que ambos ventrículos se encuentran de pequeño tamaño o de menor tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar como normal? Bueno, a nuestra izquierda vemos la imagen, este, digamos, gráfica, y a nuestra derecha vemos cómo está ya bajo el contexto de eh, la identificación de esos surcos en los cuales son marcados de forma o de azul. Y bueno, vemos cómo hacen de manera académica la comparación entre un hemisferio que se encuentre sano y otro en el cual se evidencia edema a nivel cerebral. En el caso de la degeneración cortical, bueno, principalmente en un paciente de edades tempranas, no va a ser el primer diagnóstico o no va a ser lo primero que vamos a pensar en cuanto veamos imágenes parecidas a la del
evidenciada nuestra derecha, o sea, en relación de que, bueno, no es lo mismo evaluar una tomografía de un paciente pediátrico que una evaluación de un paciente geriátrico en el caso de 90 años de edad. Los cambios involutivos que suelen suceder o suelen tener su expresión en en los pacientes ancianos, ¿verdad? Donde esa corteza cerebral va disminuyendo de tamaño, haciendo más amplios los surcos a nivel cerebral, cosa que al contrario de un paciente pediátrico o en edades pediátricas como la de 10 años, vemos como los surcos no están completamente presentes y más bien la masa encefálica ocupa básicamente todo el tamaño o toda la bóveda craneana. Se tiene que evaluar en relación con la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Generalmente esto siempre tiende a hacerse de manera eh, bilateral para hacer una correlación clínica y anatómica en relación bueno, o sea, como siempre lo hemos ido mencionando, la clínica también ofrece grandes datos o grandes herramientas al momento diagnóstico. Es decir, si el paciente llega al área de la emergencia en el cual está focalizado, está presentando signos y síntomas característicos de cualquier patología en general, o sea, no estoy haciendo mención a uno en específico, si encuentran la focalización y el paciente, por lo menos, estamos buscando una lesión que se encuentre contralateral a la focalización del mismo, es decir, si el paciente se encuentra focalizado derecho, es decir, presenta hemiparesia facio-brachiocular derecha, pero tenemos un estudio tomográfico donde las posibles lesiones que podamos evidenciar se encuentran a nivel derecho, o sea, ipsilateral a la sintomatología de nuestro paciente. Lo primero que vamos a tratar de identificar es que, bueno, esas lesiones no se encuentran de la igual manera en el lado contralateral a nivel cerebral. Si en dado caso sean imágenes únicas que estén presentes en un solo lado, un solo hemisferio a nivel cerebral, podemos tomarlo como lesiones que puedan estar originando o causando la sintomatología actual de nuestro paciente. En el caso de nuestra derecha, vemos como, bueno, hace mención que en la imagen que vemos a la derecha representa una imagen de un ribete insular normal con su hiperdensidad dentro de la hipodensidad que presenta, eh, mientras que a la derecha no vemos imágenes que sean similares a la evidencia de la contralateral, bueno, lo que dificulta un poco más el diagnóstico clínico de esta tomografía. Con respecto a los signos de la arteria cerebral media izquierda, hiperdensa, con hipodensidades y pérdidas de la diferenciación córtico o subcortical, frontotemporal por evento isquémico agudo, entonces vemos cómo existe esa hiperdensidad con presencia de hipodensidad y eso está en relación a la pobre diferenciación que existe entre la zona córtica y la zona medular. Como podemos ver en nuestra imagen en la izquierda, que es la que estoy intentando acercarnos, vemos como en relación a las escalas de grises, el, digamos, ok, la hipodensidad que vemos aquí es muy característica de una lesión isquémica que podemos presentar a nivel cortical y subcortical, que presenta a su vez una línea hiperdensa, como vemos que puede estar presente entre la arteria cerebral media, ¿verdad? Y que bueno, a su vez la hiperdensidad presentada o la densidad que presenta esta lesión puede ser característica de lesiones agudas a nivel cerebral o encefálico.
vemos como, si lo comparamos con la imagen contralateral, vemos como la hiperdensidad que podemos evidenciar a nivel de esta zona no está evidenciable en la zona contralateral. So, ve aquí, vemos cómo nos lo señala la literatura y vemos cómo hay una densidad superior en la arteria cerebral media izquierda como la presentada a nivel de la normal en la derecha, ¿no? Con los que vendría siendo los signos de herniación o los signos que en los cuales tenemos que estar pendientes, que bueno, básicamente los signos son desplazamiento de la línea media que se va a ver, los desplazamientos de inferomediales del uncus, transcalvaria y a través del cráneo, ¿verdad? La transtentorial, que es que es ascendente o descendente a través del tentorio, y bueno, la amígdala tonsilar, que básicamente va a presentar un desplazamiento descendente de las amígdalas cerebelosas hacia el agujero magno. Entonces, bueno, esos son los signos de enclavamiento que frecuentemente dentro de la práctica clínica se menciona. Sin embargo, son signos de herniación cerebral y bueno, que tenemos que tener en consideración al momento de realizar la evaluación de nuestra tomografía. Vemos cómo existen estas hernias cinguladas o subfalacina, que bueno, vemos cómo existe una gran masa tumoral a nivel, básicamente comprime completamente el ventrículo derecho, es, digamos, de un aspecto heterogéneo, que no está bien definido, está realmente mal definido, y que, bueno, ejerce un efecto de masa importante sobre la masa encefálica. De igual manera, a nuestro derecha vemos un hematoma subdural que bueno, a pesar de lo descrito a nivel de la literatura, que bueno, pueden o no, generalmente no cursan con desplazamiento de la línea media o efectos de masa o signos de masa, en este caso lo evidenciamos casi todos, que bueno, básicamente está la compresión ventricular, es decir, el ventrículo, en este caso izquierdo, no se logra evidenciar el desplazamiento de la línea media y bueno, sin signos característicos de este desplazamiento. A su vez, bueno, vemos las herniaciones transtentoriales, que bueno, vemos como la masa encefálica tiende a cambiar de, digamos, posición o perder su arquitectura o su anatomía normal, producto de, bueno, la presión que están ejerciendo esta estructura sobre el espacio virtual donde se está, digamos, herniando la masa encefálica, que bueno, puede tener efectos muy nocivos para la salud. En el caso de busco de focos hipodensos y hiperdensos, bueno, ya conocemos que la hipodensidad está presente en el aire, en el edema, y a menudo se observa alrededor de las hemorragias o tumores intracerebrales. En el caso del neumoencéfalo tenemos que, bueno, aire dentro de la bóveda craneal, puede verse después de una neurocirugía. Y en el caso de la mm, mm, hiperdensidad, generalmente está en relación o guarda relación con sangre que se encuentre en un estadio agudo, trombos o calcificaciones o cuerpos extraños. Como vemos, bueno, a nivel de esta tomografía, vemos cómo se evidenciaba o se evidencia actualmente un evento cerebrovascular extenso eh, que está básicamente comprometiendo frontal, parietal y temporal, y a su vez también parte o gran parte del occipital,
que como vemos lo descrito a nivel de la literatura, se encuentra con transformación hemorrágica porque, bueno, un evento cerebrovascular que básicamente tuvo daño a nivel tisular y generó salida de contenido sanguíneo en esa zona, ¿no? Como vemos en la imagen en cual está a nuestra izquierda, vemos cómo se encuentra la hipodensidad bien delimitada, que toma tanto como corteza como espacio subdural, perdón, corteza y médula de nivel encefálico, que tiene efecto de masa, comprime el ventrículo y a su vez vemos esa hiperdensidad que se encuentra en su interior, casi en el medio, que puede estar o guardar relación directa con la presencia de sangre a nivel de esta zona, ¿no? Con respecto a buscar los signos indirectos y directos de tumores, bueno, se pueden ser o dividirse en este caso como intraxiales o extraxiales, con o sin hematoma, perdón, en este caso, si presenta signos o no presenta signos de hemorragia, calcificaciones, efectos de masa o en su caso, o en su defecto, perdón, edema. En este caso, la elección de aspecto tumoral tiene efecto de masa, genera compresión de el ventrículo y a su vez vemos que también existe una pequeña compresión a nivel de la cisterna basal. Vemos la imagen a la izquierda y a la derecha vemos digamos, la leyenda de dicha imagen. En el caso de las masas que pueden estar presentes a nivel axial de la base dural, que pueden ser hiperdensa con edema perilesional, aquí tenemos, bueno, básicamente un ejemplo tácito de una lesión en la cual se encuentre bien delimitada, hiperdensa, que se posa sobre una hipodensidad, ¿verdad? Que bueno, como podemos ver en nuestra leyenda de mano derecha, se encuentra la línea media, la masa que se logró diagnosticar. Y en el caso del edema que se encuentra a su alrededor, que como bien se describe en la literatura, el edema es digitiforme, respeta la sustancia gris con respecto a la sustancia blanca y bueno, tiene ese signo característico de ese edema vasogénico característico de las lesiones de ocupación de espacio, las lesiones tumorales. En cuanto a los ventrículos, como ya lo he ido mencionando, están los borramientos y las hemorragias que tienen vaciamiento en estos ventrículos. Y como vemos aquí en este caso, una hemorragia subarachnoidea e interventricular en ventrículos laterales, que bueno, eh, la paciente o el paciente en este caso se encuentra, bueno, bajo el contexto de dicha patología y bueno, vemos en nuestra imagen cómo están esas hiperdensidades que ocupan el espacio subarachnoideo. A su vez también vemos a nivel de los ventrículos que son esas zonas hipo, densas, que presentan también en su interior imagen hiperdensa, que está bien delimitada, que guarda relación estrecha con la presencia de sangre o su derivado en cantidad de 5, ¿no? En el caso de los plexos coroides calcificados, es un hallazgo normal con sangre, en este caso interventricular, en el aspecto posterior. Y bueno, en el caso de los ventrículos laterales, vemos acá
como hay presencia de mínimo sangrado a nivel de los ventrículos, uno se encuentra ya en la porción terminal de esos plexos coroides, que también se encuentran calcificados y a su vez se encuentran, bueno, en el espacio o en la sangre intraventricular, ¿no? En el caso de la hidrocefalia, bueno, se describe como la acumulación de líquido normal eh, a nivel de líquido cefalorraquídeo, bueno, y en los ventrículos del cerebro. Se puede dividir ampliamente en comunicante, es decir, sin obstrucción, y no comunicante en el caso de que exista obstrucción presente. En el caso de los signos de hidrocefalia, tenemos que la dilatación de los cuernos temporales de los ventrículos laterales, los cuales normalmente no son visibles. Vemos en el caso de la tomografía que traemos a colación, vemos como el paciente con ventriculomegalia, edema transpendimario y disminución en la amplitud de los surcos corticales por la hidrocefalia. En este caso, con referencia a la presencia de em, la sangre que se encuentra a nivel de la cisterna basal y las anormalidades que están presentes a nivel temporal, donde existe una dilatación anormal de esa zona, que bueno, en este caso los cuernos temporales de los ventrículos laterales anormalmente dilatados por hidrocefalia en pacientes con hemorragia subaracnoidea. En el caso del índice Evans, para el diagnóstico en cuanto a la ventriculomegalia y que guarda una relación entre el ancho máximo de los cuernos frontales de los ventrículos laterales y el diámetro interno máximo del cráneo, em, por sí al mismo nivel empleado en las tomografías axiales de cráneo, ¿no? Se diagnostica la hidrocefalia cuando es mayor a 0,3. En el caso de la evaluación de las estructuras óseas, tenemos que las lesiones secundarias a las fracturas de calota, signos indirectos de fracturas no desplazadas suelen ser los hematomas epidurales o epicanianos, y bueno, las pequeñas burbujas gaseosas, que son los neumoencéfalos. Tenemos que, bueno, la fractura deprimida del cráneo, como podemos ver aquí en la ventana ósea, eh, con aire a nivel de los tejidos blandos del epicráneo. La metástasis, en este caso lítica del cráneo por un SEA de mama primaria, vemos como, bueno, están esas lesiones mm, que se encuentran a nivel cortical de la bóveda craneana, donde vemos, bueno, que se ve interrumpida, como ya lo había mencionado anteriormente, la línea presente a nivel cortical, que digamos es la línea más hiperdensa presente a nivel del hueso, sobre todo cuando estamos analizando huesos esponjosos, que vemos que, bueno, las lesiones que se presentan a nivel óseo no son características de procesos benignos, sino al contrario, encuentran relacionados con muy probablemente un MT a nivel de esa bóveda craneana y que, bueno, sigue manteniendo un pronóstico en el cual es bastante reservado y, bueno, el paciente tiene, digamos, esa fragilidad a nivel craneal. En el caso de los mensajes indispensables para la interpretación de cualquier estudio de imagen, se debe seguir un orden sistemático, de forma ordenada y meticulosa, con el fin de evaluar las estructuras anatómicas en búsqueda de anormalidades de relevancia clínica que mantengan correlación con lo evidenciado en nuestro paciente. En, en el caso de la mnemotecnia que acá se trae a colación, es básicamente usada eh, o de manera rápida en cuanto a la
tomografía de cráneo para poder emplear una revisión rápida y ordenada de la misma. En cuanto a la configuración de ventanas, es indispensable ya que puede maximizar, perdón, la tasa de detección de diferentes patologías. En relación a, en la medida de lo posible, se discuta con el médico radiólogo los hallazgos imagenológicos con el fin de concretar diagnósticos acertados. En cuanto a la resonancia magnética, vemos que bueno, es una herramienta bastante valiosa que posee una capacidad muy superior y que bueno, más adelante vamos a lograr describir de mejor manera